Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, como siempre. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo, como siempre, desde la Universidad Católica, desde Zona PUC al mundo, llevando este programa que lo que pretende ser es un espacio, de conversación, de aproximación a proyectos sociales, a emprendimientos, a políticas públicas, a temas de desarrollo, a esos temas que a la gerencia social le encantan. Y este es el tema, el primero al menos, es un tema que tiene que ver directamente con desarrollo. Y quiero hablarles de una misión, se llama Misión Sol. Es una asociación civil sin fines de lucro que brinda ayuda y asistencia a niños de zonas urbano-marginales o de menores recursos de Lima y del Cusco. Ellos trabajan con la intención de mejorar el futuro de los niños, apoyan en educación, en salud, en medio ambiente y en otras áreas de las cuales nos va a hablar su representante. Marisol está con nosotros. Yo quiero darle la bienvenida. Marisol, gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos, por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Un gusto tenerte con nosotros. El gusto es mío de estar acá. ¿Cómo comienza Misión Sol? Misión Sol empieza hace un par de años, en el 2017, pero eso trae algo anterior, ¿no? Ajá, cuéntame. En el 2006 llego por primera vez a Manchay de madrina de un niño. Y llego a Manchay y termino siendo madrina de 2 niños. Ya. Y me quedo, de alguna manera... ¿Madrina qué significa? El rito habitual de ser madrina. Sí. Madrina de bautismo. Okay. Exactamente. ¿No? Y tengo un contacto con ellos, pero sigo haciendo mi vida. Y en ese momento me doy cuenta la realidad tan distinta a la mía que tenían ellos. ¿No conocías Manchay? Hasta ese momento no conocía Manchay. Yo vivía en La Molina en ese entonces, vivíamos muy cerca. Mi vida siguió hasta el 2013, que sufro una neumonía con una septicemia, y mi vida cambia. Me doy cuenta... ¿Pero que estuviste pésima en el hospital? Sí, la neumonía se complicó, me dio shock séptico, ¿no? Y bueno, tengo suerte de seguir acá. Sí, okay. Agradecida de seguir siendo mamá, que fue lo primero que lo tengo presente, ¿no? Y me empecé a dedicar mucho más, con más continuidad a las obras que yo hacía eventualmente. ¿Lo hiciste como una forma de agradecimiento, sí, de sensación de tener que devolver lo que te habían dado, un poco eso? Exactamente, Marisol? O sea, devolver a la vida un agradecimiento, y me comprometí a hacerlo de manera continua. Me comprometí a hacerlo de manera continua. Y así fue como pasaron los años, y ya no era solamente visitarlos en Navidad o en la época escolar, sino ir de manera más seguida. Se empezaron a sumar conmigo amigas que me ayudaban a llevar donaciones o a acompañar a los chicos en la escuela, ayudar a las profesoras. Y así pasaron los años. Y llegó un momento que ya tenía, en vez de 50 niños, eran 300 niños que yo había llegado a ayudar. En el 2017... Perdón que te interrumpa, ¿qué significa ayudar? ¿Qué cosa es ayudar en este caso? Bueno, era apoyarlos con materiales de estudio cuando empezaban el colegio. En ese momento eran mochilas usadas, ¿no? Que todo el mundo se entregaba de ellas, claro, para poderlas donar, pero en buen estado. Útiles escolares, libros para ayudarlos en sus bibliotecas. Llevábamos también algunos talleres con psicólogas voluntarias para apoyar a los padres de familia, toda una manera personal, sin una asociación formada, para hacerlo de manera ordenada. Y la gente ayudaba, pero las empresas era difícil conseguir su apoyo porque no éramos una asociación sin fines de lucro. A raíz de eso es que fundamos Misión Sol en el 2017 para ser más organizados y la labor hacerla de manera más formal y poder tener la ayuda de la empresa privada. Ok. Cuando sientes que esto necesita tener otro cauce y cierta formalidad, te planteas, digamos, escribir esa experiencia, sistematizarla, organizarla, o es una suerte como de improntus, de ganas de ayudar y darle forma a esto. No, ya se vuelve de una manera más ordenada. Entiendo. ¿No? Con proyectos más a corto y a largo plazo, ¿no? Empezamos a tener... Es una mirada mucho más global, quizás mucho más empresarial, ¿no es cierto? Sí, porque empezamos en Lima al inicio y luego fuimos a Cusco. Entonces, de alguna manera empezamos a crecer de manera pequeña, ¿no? Todavía somos jóvenes de alguna manera, y yo voy aprendiendo cada día con Misión Sol, me va enseñando las mismas personas con las que hemos tenido contacto y con los niños que ayudamos nos enseñan, ya vamos aprendiendo. Donde hay necesidad, siempre hay
a veces más necesidad en el mismo lugar y tenemos que escoger dónde ayudar, ¿no? En Manchay empezamos con 3 escuelas y escogimos a una, que de las 3 era la que necesitaba un poco más de apoyo. Entonces la ayuda se focaliza en niños y se focaliza en jóvenes. escuela. Niños y jóvenes. Niños y jóvenes, sí. En edad escolar. En edad escolar, sí. Y también apoyamos un albergue de huérfanos en Pachacamac. Un albergue. Sí, de huérfanos. Una casa hogar, que le llaman. Okay. Que es del Estado, que la tienen unas monjitas. Es el Hogar Santa Faustina, que los apoyamos con leche de fórmula, porque son desde bebés hasta niños de 5 años. Y también con materiales de estudio, con alimento, con juguetes, con lo que necesite el albergue. Y con voluntariado. ¿Esta es una misión, la misión Sol, solo funcionaría con voluntarios? ¿Sin voluntarios no funcionaría? Si tuvieses que pagar, digamos, para tener a gente en la asociación trabajando contigo a tiempo completo, ¿esto no funcionaría? Eso es la idea en algún momento, ¿no? Hoy por hoy la mayoría del equipo son voluntarios, que dan su tiempo para ayudar, pero más adelante, si queremos crecer, debemos tener un tema como lo comentas, ¿no? Esa proyección de tener un equipo sí. que permita, digamos, tomarse eso casi como un trabajo. Exacto. ¿Cómo es la llegada a Manchay? Digamos, ¿cómo llega alguien a Manchay y dice, yo vengo a ayudar? Es lo que te quiero decir es, ¿cómo lo recibe la comunidad? ¿Cómo te ganas a la comunidad? ¿Cómo no se establecen niveles de desconfianza? Pucha, ya viene alguien más a decirnos que nos va a ayudar, ¿cuánto tiempo se quedará? Seguro se queda 2 días y se va. O sea, digamos, hay una desconfianza natural. ¿Por qué te fue fácil entrar? Me imagino, no lo sé. Mira, esto empezó de verdad, como te digo, una visita que luego se convirtió no solamente en una visita, sino en una continuidad, ¿no? Y hoy por hoy estoy en el Colegio San Lorenzo de Manchay, que nos abrió las puertas súper amables y ya van varios años ayudándolos y siempre no los dejamos hasta terminar con ellos, ¿no? O sea, hay un compromiso que hay se comienza y se termina. Sí. ¿Y el colegio, el director, los profesores, qué relación establecieron con ustedes? Bueno, es una relación de trabajo, ¿no? O sea, nos apoyan cuando vamos, nos abren las puertas para los voluntariados. Si es que ir un sábado... ¿No condicionaron, por ejemplo, las visitas? No nos condicionan las visitas. Claro, hay que respetar los horarios de estudio de los niños, eso sí, de todas maneras. Hay ciertos temas que hay que respetar, pero tenemos bastante acceso, ¿no? Los días sábados, a veces los chicos, cada 15 días reciben un taller de inglés por voluntarios nuestros que van a dictar las clases, ¿no? Y el colegio convoca a los niños a que asistan ese día por 2 horas. No es obligatorio, porque no es un día que debes ir. Como un taller, digamos. Exacto, pero la mayoría de niños asiste. Los padres están felices de que los niños puedan ir un sábado, 2 horas a poder estudiar, sí. Ok, ahora, una pregunta un poco pesada, pero igual la planteo. ¿Son ustedes conscientes que esto no va a resolver la pobreza? No va a resolver la necesidad de fondo. Esta se va a mantener. O sea, ustedes son conscientes que esto es un paliativo, sin duda importante, no quiero ser quien lo juzgue mal, pero entienden que no resuelven el problema de fondo, o sí sienten que están apuntando a ello. Estamos apoyando, ¿no? Yo creo que si nos sumamos todos a ayudar, vamos a conseguir algo más grande. Como te digo, no estamos en todo el Perú, estamos en 2 lugares, ¿no? Pero trabajamos distinto en la sierra, ¿no? Acá en Lima trabajamos lo que te acabo de mencionar. En la sierra es distinto trabajar con ellos, ¿no? ¿Cuándo das el salto a Cusco? ¿Cuándo doy el salto a Cusco? A los 6 meses de fundar Misión Sol. Ah, pero al toque. Sí, muy rápido. Y allá vimos otra realidad distinta a Lima, ¿no? Allá están en la altura, más de los 4.000 metros de altura, donde el alimento es escaso, ¿no? Y los casos de anemia son más o menos el 50% en Cusco. Sí. Entonces la idea ya es hacer un tema sostenible y este año vamos a empezar a hacer el primer huerto en una de las escuelitas. Y la idea es hacerlo en cada escuela. ¿Por qué? Porque los niños se alimentan en la escuela, ¿no? Y el alimento es escaso, no es tan saludable, ¿no? Y en el huerto pueden tener verduras que no tienen allá. Y porque es un huerto adaptado, digamos, seguramente casi un lugar cerrado, cálido, para que crezcan las verduras a esa altura. Es hecho con adobe. Un invernadero. Es un invernadero, ¿no? Pueden tener acelga, espinaca, fresas. Fantástico. O sea, puede crecer variedad de verduras y frutas para que los niños puedan consumirlas, ¿no? ¿Cómo convocas a tus voluntarios? Fueron llegando
primero fueron los amigos que se empezaron a pasar la voz y luego tenemos una página de Facebook y en Instagram donde se suman y se anotan a compartir con nosotros esta... Entonces, que no eres la primera experiencia que cuenta que el Facebook es absolutamente dinamizador de estas experiencias. Es increíble, ¿no? ¿Tú consigues tus voluntarios en Facebook? No. De verdad es la publicación que hacemos pública, ¿no? Donde el que guste puede... a partir de ello, ¿no es cierto? Es fantástico. Está bien, pero mucho es los comentarios que los papás que ayudan le pasan la voz a otros amigos, o los jóvenes que van a ayudar le pasan la voz a amigos de otros colegios, y así nos buscan, ¿no? Pero por Facebook sí nos han escrito del Colegio San Agustín, por ejemplo, y he ido a dar una charla sobre un proyecto sostenible que tenemos con botellas plásticas con los niños. ¿Que trabajas en Manchay? Que lo hacemos en Manchay y para Cusco. Para Cusco. Sí, te lo puedo contar si Cuéntame. Sí, el año pasado empezamos a pensar, tenemos un compromiso con el medio ambiente, también con Misión Sol y con los niños de cómo educarlos a cuidar el planeta, ¿no? Y empezamos a juntar botellas plásticas. Fue una tarea un poco difícil porque en los lugares alejados las mamás o los padres de familia venden el plástico para tener un poco más de ingreso para la casa. Pero bueno, los chicos se sumaron a esto y empezaron a recolectar botellas plásticas, las cuales, teniendo todas juntas, hicimos por 25 botellas plásticas una mochila que acá te he traído para que la veas. Que está linda. Esta mochila es... Grandaza. Súper grande y es... todo. Segura, fuerte, resistente linda, y está hecha de 25 botellas plásticas de 2.5 litros. Y fue un trabajo en conjunto, ¿no? Los niños reciclaban y con las botellas hacíamos la mochila. Y bueno, Misión Sol se encarga de llenarlas de útiles, ¿no? Porque no llega la mochila sola. La mochila llega con útiles, cuadernos, lapiceros, todo lo que necesite un niño para poder estudiar. ¿Dónde haces la mochila? En una empresa. ¿Que te hace? Sí. ¿Le tienes que llevar las botellas? Sí, le llevamos las botellas. En caso de no llegar a la cantidad de botellas porque tenemos más mochilas, hay que pagarlas, ¿no? Pero la idea es tener las botellas para poderlo hacer. Además, impactas en el medio ambiente también. Esa es la idea, ¿no? Y este año, para el próximo año, convocamos a todos los niños y a todos los padres de familia de diferentes escuelas, colegios que se quieran sumar a colaborar en juntar botellas plásticas, llamarnos y poder que cada niño done una mochila a un niño en otro lugar, a un niño que necesite llevar una mochila al colegio que sea reciclada. ¿Qué le metes a la mochila? Cuadernos, lapiceros, plumones, borrador, regla, tajador, cartuchera. Todo lo que necesitaría un chico para que tenga sueños. Lo básico, ¿no? Y los apoyamos implementando o creando bibliotecas como hicimos en la sierra, ¿no? Cuéntame de esas caritas cuando reciben su mochila. No te imaginas la felicidad. La tocan porque no tienen idea. Claro. No, o sea, ellos son parte del proyecto y cuando ven que este plástico se convirtió en una mochila, no lo pueden creer y te traen más plástico aunque ya no haya mochila. O sea, de verdad que es lindo porque estás enseñando a no botar basura, a no contaminar y que ellos mismos pueden hacer algo, ¿no? Eso fue un trabajo bonito y que ahora invitamos a niños de muchos colegios a que lo puedan hacer. Juntos sigamos tocando más corazones. Es un poco el lema de esta campaña de las mochilas. Y es de Misión Sol. Marisol, me voy a la pausa breve, pero no te vayas, porque quiero hacerte algunas preguntas más, sobre todo con la mirada de futuro de Misión Sol. Quédate con nosotros. Pausa breve y seguimos con más, aquí en Espacio de Gestión. Continuamos en Espacio de Gestión, estamos con Marisol de Misión Sol, una asociación civil sin fines de lucro cuyo objetivo es brindar ayuda y asistencia a niños de zonas marginales y de menores de recursos de Lima y Cusco. Marisol, hoy por hoy, si tú no estás, ¿Misión Sol se cae? Buena pregunta. Yo creo que no. ¿Crees que no? Yo creo que seguiría. ¿En qué? ¿En qué se basaría? ¿Qué puntales? ¿Quiénes tomarían? Bueno, podría ser, somos dos socios, ¿no? Mi hija y yo. Ella ¿Tu hija también se involucró? Sí, ella seguiría en la obra y las personas que se han sumado a ayudar, que realmente nos apoyan con tiempo y corazón, ¿no? Hacerlo de verdad. Es que mi pregunta tenía trampa porque mi sensación es que los proyectos como estos, cuando nacen de buen corazón, tienen un buen inicio, pero su sostenibilidad en el tiempo es difícil porque te salen cosas, o te aburres, o sientes que ya cumpliste. ¿No te pasa eso? ¿No sientes eso? ¿No te pasa por la cabeza? No me ha pasado, la verdad, que soy bien apasionada. ¿Que te quedes sin voluntarios de pronto? Nunca lo pienso. Soy bien positiva, de verdad, bien apasionada. No pienso que eso pueda pasar. ¿Eso puede pasar? No lo tengo presente. O sea, sé que esto debe seguir, debe funcionar.
y conforme vayan pasando los años, estar más sólidos, más consolidados y seguir creciendo. Sí, seguir creciendo. Ahorita estamos desarrollando un proyecto que esperamos se pueda dar a corto plazo, que es una capacitación a maestros. Cuénteme. A los maestros de las escuelas en de provincia. De estas en las que ustedes intervienen. De estas y la idea es que sea además, ¿no? ¿Y qué trabajarías con maestros? Tocar temas no temas de educación básicamente como talleres, sino métodos de estudio, métodos de enseñanza, ¿no? Para que ellos, las clases de ellos, exacto, y las clases de ellos sean más dinámicas, ¿no? Obviamente llevados con profesores de universidades particulares de acá de Lima, ¿no? Es un proyecto bien bonito que estamos desarrollando para poderlo aplicar. ¿Por qué sientes que es necesario activar esta otra línea? Porque es parte del apoyo que damos en educación y cuando tenemos acceso a las maestras, a los niños, cuando vamos a los colegios a ayudar, que es de manera continua, con talleres con psicólogas o conversamos con ellos, te piden muchos consejos, te piden ayuda, te preguntan muchas cosas y de verdad necesitan ellos un contacto o una ayuda adicional para estar más fuertes, me parece. O sea, sus conocimientos están bien, pero el tema de cómo guiarlos a llevar la educación de una manera más linda, más alegre, más dinámica, que el chico en la clase no se aburra, que no empiece a mirar por allá, por acá pasó, el que esté en la comunidad alejada, haga un proyecto de acuerdo a donde estudia. O sea, que tengan armas los profesores de enseñar y que los niños se enganchen en la clase. Es un poco la idea. Interesante. ¿Cómo financias el proyecto? Con la empresa privada, ¿no? Con donaciones de personas naturales. ¿Misma vas y tocas la puerta de las empresas? Tratamos de hacer eventos, ¿no? Para poder tener fondos y poder hacer que los proyectos sean realidad. Y sí, es tocar puertas, muchas puertas no se abren, ¿no? Es difícil, no es una tarea fácil. Las voluntarias también nos ayudan a contactar con gente conocida y hay gente que no es conocida que igual les enviamos una carta y les pedimos que nos ayuden y bueno, muchos nos han ayudado como Mall del Sur, Plaza Norte, el Jockey Plaza, Cinemark, Cineplanet, la empresa Laive, que nos apoya con leche, con yogurt, a los niños que ayudamos en Cusco y acá en Lima, ¿no? ¿Estas empresas por qué lo hacen? ¿Crees que lo hacen por una auténtica vocación de servicio? ¿O sientes que hay en ello un poquito de marketing, un poquito de esta responsabilidad social malentendida en la cual hago para que vean qué hago? ¿Qué percepción tienes? No, yo los veo a ellos que lo hacen realmente para ayudar porque en muchas ocasiones me dicen, no te preocupes si no sale nuestro logo. O sea, no nos piden publicidad. Entonces realmente estoy contenta de trabajar con ellos y con quien quiera ayudar. Y es más, la empresa que quiera ayudar y que esté su marca presente es parte de también. O sea, es entendible, ¿no? ¿Y cómo haces tu proyección anual? ¿Qué pasa si llega julio y no tienes para llegar a septiembre y empiezas a jalarte de los pelos, Marisol? ¿Cómo comienzas a organizarte? ¿O nunca te ha pasado? Como te digo, Misión Sol se va por los 2 años. Es una empresa joven, una organización joven, pero tenemos organizado en el año las actividades que vamos a hacer para recaudar fondos. Así, ¿no? Eso está planeado desde el comienzo. Sí, ¿no? Hoy tenemos por venir una obra de teatro. Cuéntame, de Javier Echevarría, Monstruos, que ha donado una función para Misión Sol. ¿No? Un porcentaje de la obra va a ser destinada a la obra, a Misión Sol. ¿Y eso es nuevo? ¿Eso no lo habían...? Es primera vez que tenemos una obra benéfica, ¿no? Para nosotros y estamos súper contentos y los invitamos a ir a la obra, a contactarse con Misión Sol. Cuéntanos, ¿dónde es la obra? ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo comienza? En el Teatro Mario Vargas Llosa es el 28 de julio. De junio, perdón. 28 de junio. 28 de junio. Junio. Okay. Sí, a las 8 de la noche. Ya. Pueden contactarse con nosotros a través de www.misionsol.org. ¿Es la página web? En la página web hay un link donde está la obra de teatro y nos van a contactar para indicarles cómo poder comprar su ticket y ayudar. Ponte, ¿quién te ayuda con el tema de comunicaciones, con la web, con el fanpage? Tenemos un programador de la web, una diseñadora gráfica que nos ayude. No, ellos sí se les paga. Okay. Sí, exacto, sí. Okay. Hay servicios que... Sí, hay servicios que de todas maneras la organización hay que pagarlos, exactamente. Sí, pues. Es parte, ¿no? ¿Y qué pasa? Que hoy en día necesitas comunicarte, necesitas tener estos medios activos para que la gente se entere y esté bien informada. Ok. Marisol, ¿por qué Cusco? ¿Por qué no Huancavelica? ¿Por qué no Apurímac? ¿Por qué no Cajamarca? ¿Por qué Cusco? Ya, te cuento. De Cusco es una persona que trabaja en mi casa desde que yo tengo 5 años, que la quiero como una segunda mamá. Y yo le prometí a ella que cuando
creciera, conocería Cusco con ella y así fue. Y me encantó Cusco. Y cuando llegué a una comunidad a través de ella, realmente me di cuenta las carencias que habían, ¿no? Y no es en la ciudad, es arriba, es alejado, como a 2 horas de la ciudad. Y ahí es donde llegué a otras comunidades que ya no tenían nada que ver con esta primera comunidad de ella que visité. Pero, digamos, ¿fuiste a visitar como quien se pone una mochila y camina y te encontraste con esta realidad? Esa visita fue mucho antes de que Misión Sol se creara. Oh, mira. Sí, ¿no? Y se quedó conmigo. ¿Y tú te quedaste con esa idea de la necesidad de ayudar allá, Sí, allá en las sí, alturas? Exacto, eso quedó conmigo, pero no se pudo hacer en ese momento y se hizo acá, continuando con lo que yo hacía en Lima. Y ahí es donde yo regreso a Cusco a ayudar, ¿no? Y con el profesor de esa comunidad contacté a otras comunidades que necesitaban, algunas que están mucho más alejadas y bajan a las comunidades que ayudo. Y tenemos en 2 comunidades, claro, en 2 comunidades alejadas donde bajan 2 más, son 4 comunidades que ayudamos, ¿no? Fantástico. Sí. Marisol, alguien tiene que amarrarte porque como sigas caminando el Perú vas a tener misión Sol en todas partes. Ay, qué lindo sería, ojalá, me encantaría, de verdad. El nombre de verdad es parte de la misión que tengo, creo que yo en la vida. Estamos de paso y creo que es bonito dejar en el camino o dejar una enseñanza, ¿no? Este involucramiento en un proyecto como este no afectó tu vida familiar, tus tiempos, tus horarios, tus disposiciones. ¿No te lo dijeron? Pues Marisol, no te pases. Bueno, de verdad que sí, te quita bastante tiempo. O sea, de verdad estoy bien dedicada a Misión Sol. Si quieres hacer las cosas bien, tienes que darles de tu tiempo, ¿no? O sea, tienes que involucrarte. De hecho. Soy mamá presente, trato de tener mis tiempos para los chicos también, pero para Misión Sol de verdad estoy dando casi todo mi tiempo. En este momento, ¿cuántos chicos y chicas atiende Misión Sol? Hemos llegado en el 2018 a 430 chicos, entre niños y jóvenes. Cuando dices llegado, ¿a qué te refieres? Conforme pasaron los años, eran más niños que seguíamos ayudando, y hasta el año 2018 eran 430 niños que hemos ayudado directamente con materiales de estudio, mejorando bibliotecas o haciendo bibliotecas, entregando sulfato ferroso para la anemia infantil o hierro hemínico, apoyándolos con alimentación, llevándoles alimento para mejorar la comida de ellos, ¿no? Que sea más saludable. No solamente la medicina, sino la alimentación de ellos, complementarla. ¿Qué te devuelven? ¿Te devuelven una cara agradecida? ¿Te estrechan una mano? ¿Evidencian las gracias por la colaboración? ¿O siempre hay tanta necesidad que uno nunca termina de satisfacerlas? Son súper agradecidos y yo trato de que participen, ¿no? No todo sea un regalo, sino ese que... es un buen punto. Sí, de verdad. Por ejemplo, en el 2017, los chicos trabajaron todo el año con sus maestros para un premio fin de año para Navidad. Ya. ¿Y cuál era el premio? Era ir al cine. Okay. O sea, nunca habían ido al cine. Tremendo, En Manchaya. ¿no? En Manchaya. Sí, nunca habían ido al cine. ¿A cuánto del molde, cualquier molde de la Molina? Fuimos al Mall del Sur. Claro. El Mall del Sur nos abrió las puertas y ¿verdad? Cineplanet. Tenías el contacto Sí, y Cineplanet fue la primera vez, ¿no? Era un mundo mágico. No, fue increíble. Fue vivencial, fue lindo para nosotros, los voluntarios y los niños, tener esta experiencia. ¿Pero qué fue? Fue un regalo de Navidad para ellos, pero ellos habían trabajado todo el año en esforzarse estudiando. Para ir al cine. Para ir al cine, ¿no? Entonces, como que... Es impresionante qué realidades, ¿no? Sí, las realidades, ¿no? Y ahora con el tema de las mochilas, los chicos también trabajan con nosotros, y el tema de los huertos, los padres de familia tienen que involucrarse en ayudar, en hacer adobe. Ahorita es tiempo de empezar a hacer el adobe para hacer los huertos. Entonces son huertos de adobe, son como casitas, ¿no? ¿Nunca pierdes la paciencia? ¿Con Misión Sol? Sí. No. ¿No te gustaría ir más rápido? ¿De pronto no te gustaría hacer más? A veces sí, pero sé que tampoco puedo. O sea, porque uno tiene que ir despacio para llegar lejos, ¿no? Poco a poco. Voy a retomar lo que dijiste al inicio, que creo que tiene que ver con esto que hablamos mucho en gerencia social, que es la mirada de largo aliento y la sostenibilidad de los proyectos. Para que no se queden en esto, en esta cosa voluntarista que es tan importante, tan humana, pero que puede en algún momento parar, detenerse. Y tú me dices que sí te gustaría tener un equipo con el que trabajara a tiempo completo. ¿Eso por qué hoy no es posible? ¿Por un tema de ingresos? Exacto, ¿no? Porque los ingresos que tenemos no dan abasto para tener un equipo completo, sino para poder ayudar. Entonces tenemos que manejar ese tema, y este año estamos tratando de hacer varias... 4 planillas matarían el proyecto. No, pero estamos tratando de verdad de hacerlo
como dices tú, de una manera sostenible, entonces tener más recursos para que esto a fin de este año o el próximo año se pueda ya manejar de esta manera, ¿no? Okay. Y en el liderazgo que ejerces en Misión Sol, ¿se te ha pasado por la cabeza tú misma fortalecer académicamente o nutrirte de otras miradas en temas de desarrollo que te permitan tener más bases para seguir ayudando? Exactamente, sí lo he pensado. ¿Por qué? Porque ¿qué falta? ¿Qué herramientas sientes que necesitarías yo creo que pulir? siempre uno aprende, ¿no? Y hay cosas que de repente debo aprender y mejorar. O sea, que todo lo que me ayude a ser mejor y poder ayudar mejor, bienvenido. Yo soy diseñadora gráfica publicitaria. Ajá, okay. Esa es mi profesión. Imagínate. ¿Okay? Y esto lo hago de una manera voluntaria, casi empecé, ¿no? De manera voluntaria hasta que, bueno, ya se creó Misión Sol. Oye, es una tiene organización. este sentido, ¿no? Sí. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Pero más que por haber venido, mi Marisol, por este entusiasmo y por esta fuerza y por ese motorcito que tienes dentro, que no todos lo tienen, ¿eh? Gracias. Que hay gente que te mira, ¿y esta chica rara? No. Hay gente linda que está conmigo, acompañándome. Duda, somos varios, de verdad, y que se suman de manera incondicional. Mira, y invito a la empresa privada también para que nos apoye. Buenísimo. Entregamos certificado de donación, somos entidad preceptora de donaciones, calificado por SUNAT, todo en orden. Así que bienvenidos quien nos quiera seguir ayudando. Eso es muy importante que lo menciones. Calificada como entidad perceptora de donaciones por la SUNAT para quienes quieran seguir ayudando. Lo que te iba a decir es que te vengas, no sé, de pronto en un año y medio y nos cuentes cómo avanzó el proyecto. Claro que sí, encantada. ¿Qué nuevos retos te enfrentaste? ¿Qué nuevos lugares encontraste en el camino? Ok. Gracias por haber estado con nosotros, Marisol. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Vámonos a la pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Bien, continuamos en Espacio de Gestión. Qué bueno que se han quedado con nosotros, qué bueno que nos acompañen, porque este programa lo hemos dedicado íntegramente a conversar con quienes fueron estudiantes de la maestría en Gerencia Social y quienes obtuvieron su grado de magíster y que han venido además aquí a Espacio de Gestión a contarnos de su investigación de tesis, de qué argumentos y contenidos y formatos plantearon para poder graduarse como gerentes sociales. Uno de esos flamantes magísters es Hans Contreras, médico y educador. Y yo quiero darle las gracias a Hans por estar con nosotros. Bienvenido, Hans. Bueno, gracias por este espacio, por la invitación y nada, acá dispuesto a poder compartir lo que he llegado a cultivar. ¿Por qué te interesó la gerencia social? Cuando yo terminé medicina, yo estudié medicina hasta el año 2010-11 en la Universidad de San Marcos, ¿no? Y bueno, al culminar, lo que tenía claro era que no me quería dedicar a vivir en el ambiente hospitalario, okay, ¿no? Yo tenía las suficientes herramientas como para revivir a una persona, ¿no? Para colocar una vía, para hacer un diagnóstico y demás, pero no era eso lo que me atraía, ¿no? A mí me interesaba más algo de corte poblacional, algo más macro, algo más sostenible. Uh-huh. Entonces, en ese marco me invitaron a formar parte de un equipo de investigación que estaba evaluando una iniciativa de cómo gestionar la seguridad social, y conocí a una persona que justamente era educadora y había hecho la maestría, una de las primeras promociones de la maestría en gerencia social. Bueno, lo primero que me impactó cuando la entrevisté fue que ella estaba haciendo todo lo que yo quería hacer en ese momento. Y le pregunté y le dije, bueno, a ver, ¿qué tanto te ayudó para lo que estás haciendo la maestría? La gerencia social, claro. Y ella me dice, bueno, esa maestría te da las herramientas, ¿no? Y yo, bueno, lo que sentía era que me faltaban herramientas, ¿no? De eso hasta empezar la primera clase en la Católica, casi ya fue un cerrar y abrir de ojos, ¿no? Además, por otra parte, yo tenía un tema pendiente con la Católica, ¿no? Es un tema de que yo personalmente quería estudiar ahí. Uh-huh. Y bueno, se dio en este contexto. Fue así como llegué a la maestría de gerencia social, ¿no? Y fue justamente en la búsqueda que yo mismo me impuse de desarrollar capacidades, de tener herramientas para poder plantear intervenciones de carácter colectivo, ya no individual. ¿Y aquello que buscabas se fue dando en el transcurso de la maestría? ¿Esas herramientas que ibas buscando estaban allí? Yo creo que sí, de todas maneras, ¿no? Y como toda cosa práctica que se aprende,
se debe aprender justamente a la luz de una teoría de fondo. Y eso yo creo que fue lo que más me dolió, ¿no? Porque yo venía de un espacio en el cual tenía autores en mi cabeza, ideas, formas de comprender, y entrar al mundo de la gestión, ¿no? Entrar al mundo de la gerencia, en particular la gerencia social, te obliga a leer a nuevos autores, a plantearte preguntas que antes simplemente no te las hacías, ¿no? Y eso fue un poquito lo que a mí me costó en un inicio, ¿no? Adecuarme a esa nueva forma de pensamiento, desarrollar en mí mismo un interés por esos autores que yo pues no, o había escuchado superficialmente o de plano no había escuchado, ¿no? Los alumnos de la maestría en gerencia social suelen venir de múltiples disciplinas. Esa es quizás una de sus riquezas. En ese sentido quería preguntarte si dirías que fue complicada la maestría, si los cursos en algún momento te rebasaron y sentías que eso era mucho más complejo de lo que te habías imaginado. De lleno, sí, claro que la exigencia uno también se la pone, ¿no? Pero está también la facilidad de poder contar con la guía adecuada, ¿no? O sea, el contar, por ejemplo, en las clases con los profesores que leían con nosotros las lecturas y que las interpretaban ahí en vivo y en directo delante tuyo, y que claramente pues tú habías leído la lectura, pero en la clase el profesor hacía otro tipo de comentarios, hacía otra forma de lectura. Eso enriquece, ¿no? Pero sí, por lo menos para quien ha estudiado medicina, que es mi caso, pasar de la medicina a lo social es un abismo que estoy seguro que muchos médicos no se atreven nunca a darlo, ¿no? Bueno, yo me di de cara frente a la realidad, pero felizmente no estuve solo y ahí me empezaron a levantar hasta que, bueno, ya pronto logras dar tus primeros pasos, claro. y de ahí a caminar y a correr es simplemente un tema de tiempo. De acuerdo, Hans. Ahora, explícame cómo ligo la tesis de maestría con educación, con Pronavec y con neurociencia. ¿Cómo se hace aquí el match? Yo terminé medicina y lo que tenía claro era que me interesaba mucho el tema de las neurociencias. Okay. En particular, una teoría, ¿no?, que explicara la relación entre la sociedad y el cerebro, ¿no? Esa teoría se llama teoría sociobiológica informacional. Fue desarrollada por el doctor Pedro Ortiz Cabanillas entre el 74 y el 2011. Y se dio que cuando él fallece, bueno, me pone como responsable del desarrollo, la preservación y el cuidado de toda la obra. ¿Tú habías trabajado con él? Yo había trabajado, tuve el placer de conocerlo. Él dice de ser su amigo, pero bueno, eso, cuando hay esa diferencia de historia es muy difícil decir que uno es amigo, ¿no? Yo me siento siempre como un estudiante perpetuo al lado de la imagen enorme de Pedro Ortiz. Pero pude asistir a sus clases de modo libre. Yo estudiaba medicina en ese momento, pude visitarlo en su consultorio, en su estudio personal. Él dictó para mí, o sea, esa imagen la tengo muy clara, ¿no?, de estar sentado en su estudio personal y él ahí delante mío explicándome las leyes para pensar como él había ideado. Entonces pronto aprendí ese modo de interpretar el mundo y de explicarme el sistema nervioso. Luego termino medicina, empiezo la maestría. Y bueno, hay una serie de cosas que la vida te va poniendo, ¿no?, como con lo que podríamos llamar destino. Muy rápidamente, en el marco del nuevo gobierno el gobierno pasado, se impulsó esta política de la inclusión social y el desarrollo en particular del Programa Nacional de Becas, ¿no? El Pronavec, para decirlo rápido, existía desde la década de los 70, Así es, ¿no? Como en esa época se llamaba INAVEC. Así es, me acuerdo clarísimo. La característica un poco de INAVEC era que daba becas, ¿no? Becas, créditos, pero en poca cantidad y no estaba tan claro quiénes eran los beneficiarios, ¿no? Finalmente, la población claramente necesitada de este tipo de ayudas no accedía, ¿no? Y el beneficio se terminaba en una suerte de población de clase media, ¿no?, que estaba más o menos conectada o que entendía, ¿no?, esa realidad, ¿no? Eso justamente fue la política que cambió cuando se establece el Pronavec el año 2012. Se lanza el programa Beca 18, ¿no?, que tenía yo creo que ese programa es fundamental para Pronavec, para colocarlo, ¿no? Para entender la política social en los últimos 5 años, me parece. Por lo menos en los últimos 5 años del último gobierno, ¿no? Y sucedió que me
pidieron, ¿no?, que entre como lo que sería el asesor, ¿no? El asesor del asesor de quien tomaba decisiones al interior del Pronavec. Pero te entras a un centro de investigación que el Pronavec había generado. No, entro y al cabo de 2 años, producto de mi labor de investigación, creo el centro de investigación. Correcto, ¿no? Ya te entiendo. Y el centro de investigación es justamente lo que yo hago al interior del Pronavec. Entro como asesor para que se pueda llevar a cabo esa gran pretensión de la política pública, y ahí creo el centro de investigación hasta el año 2015, ¿no? Que además, si me lo permites, Hans, perdona que te interrumpa, no es una idea descabellada que las instituciones del Estado que tienen intervención social tengan centros de investigación que evalúen, miren, ¿no es cierto?, sus propias dinámicas. ¿Estamos de acuerdo? En realidad, en donde se ejecuta la política social de modo correcto, así es. Eso es un imperativo. Así ¿no? es. Hay centros de investigación. Lamentablemente en el Perú eso no es la ley. Eso no es la ley. Eso no sucede. Así es. Y muchas veces quienes hacen política pública están consumiendo productos de investigación que se generan desde fuera del aparato público. Buen punto. ¿No? Entonces, estas instituciones que se encargan de hacer investigación para la política pública se llaman think tanks, sí, ¿no? Y bueno, existen. Algunos de gran nivel, pienso en GRADE, pienso en el IEP, pero también tienes cosas de medio pelo, Hans, que también son insumos para políticas públicas y que las distorsionan en su magnitud. Claro, entonces el problema es justamente que si uno hace investigación para política pública desde fuera del aparato público, estás como que el que se queda en recomendar o elaborar recomendaciones, pero no sabe cómo preparar la cosa. No es como que yo te digo, oye, prepara tal plato de comida así o asá, pero yo nunca he estado en la cocina agarrando el cuchillo, cortando las cosas. Claro. Entonces, esa gran deficiencia... Sus críticos dirían, pero también es buena una mirada de un tercero desde afuera, en algún momento. Porque los de adentro, en el día a día y en lo cotidiano, tienen otras dinámicas que quizás no les permiten ver lo que un tercero de afuera puede ver. ¿O no estás muy de acuerdo, Hans? No, sí estoy de acuerdo con eso, pero lo que nosotros demostramos era que si desde el propio aparato público, ¿no?, desde la propia institución, se generan los mecanismos necesarios para hacer investigación desde dentro, ¿no?, el acto público, la gestión misma, adquiere otro cariz, adquiere otra connotación, y podríamos decir de una diferencia entre una gestión pública basada en evidencias, que sería esta gestión que se inspira en la investigación misma, y una gestión pública que puede caer en el voluntarismo, que puede caer en la politiquería, justamente porque no tiene un técnico adentro pensando la cosa. ¿Bregaste mucho al interior de Pronavec por el centro de investigación? Bueno, como siempre, ¿no? Pero felizmente hubieron aliados ahí importantes, ¿no? El jefe de la oficina en la cual yo participaba estaba muy convencido del rol de la investigación. El director ejecutivo, que era la máxima instancia que tomaba decisiones al interior del Pronavec, estaba muy confiado y respetaba el aporte que estamos haciendo. Así que al interior del Pronavec, mientras tuvo vigencia esto, no hubo mucho que combatir, mucho que convencer, y los resultados fueron inmediatos. O sea, a un año de tener este aparato de investigación al interior, habíamos logrado ser el único programa en la historia del país que logró una certificación ISO, por ejemplo, en términos de calidad. Es verdad, ¿no? Pero ¿cómo asoció eso con el centro de investigación? Porque en el centro de investigación hicimos todo el diseño técnico para que se certifique con ISO. Entiendo. O sea, ahí adentro teníamos que estar no solamente haciendo investigación, sino que la investigación aplicada nos servía para identificar cuál era el mejor proceso, luego mapear los procesos y luego obviamente documentarlo, y de ahí a la certificación es netamente un trámite administrativo. Que en el Estado hay muy poca certificación además, ¿no es cierto? Bueno, hasta ese momento fuimos el primero, y creo que después ahora el MIDIS ha empezado algunas, temas de gestión, sí, claro, algunas certificaciones, ¿no? Luego de tener la certificación, logramos hacer que el programa presupuestal, o sea, el presupuesto para el Pronavec, para Beca 18 en particular, se vuelva un presupuesto por resultados, ¿no? A ver, te explico esto en términos generales. La plata que tiene el Estado para hacer cualquier cosa se puede diferenciar de dos modos. Una cosa que le llaman APNOP, significa nosotros vamos a ejecutar el presupuesto, pero no podemos decir en qué hemos gastado, simplemente lo hemos gastado.
Y la otra forma se llama PPR, en la cual tú sí puedes ejecutar y tienes que demostrar los resultados de los que estás ejecutando. Okay. La primera es de una gran opacidad, sin duda. De lleno, de lleno. Y es lo que históricamente ha funcionado. Ajá. ¿No? Para pasarlo a PPR implica un dominio técnico, implica Claro. hacer previsiones año tras Claro. año, ¿no? No Implica tenerle saber miedo a las revisiones y a las lupas que te van a poner a ver si consigues resultados, digamos. Claro, o sea, tú puedes entrar ahorita a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, entras a la consulta amigable Ajá. y ahí puedes ver en qué se gasta cada sol de lo que tiene el Estado. Claro. Y te vas a dar cuenta claramente que cuando el presupuesto está dentro del PPR, puedes hacer, Un seguimiento puedes más claro. rastrear y Claro, hacer un seguimiento. lógico. En el caso de APNOP, simplemente no puedes. Bueno, De acuerdo. nosotros hicimos, desde el aparato técnico que habíamos diseñado, que Beca 18 pase a ser un programa presupuestal de tipo PPR. Muy bien, muy bien. Entonces, Hans, a partir de esta experiencia, y ya cuando vives el proceso de la maestría en gerencia social, decides hacer una tesis que lleva por nombre Lo que demandan los becarios en torno a las neurociencias y lo que ofertan las universidades participantes en el marco de esta beca vocación de maestro. Te propongo, al regresar a la pausa, que nos cuentes un poquito de la tesis, la investigación y los resultados que fuiste obteniendo a medida que ibas avanzando. Hans, gracias por estar con nosotros en el programa. Ok, nada. Hacemos una pausa breve y seguimos con más, aquí en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Regresamos. Continuamos en Espacio de Gestión, qué bueno que se han quedado con nosotros. Nos acompaña Hans Contreras, médico, educador, ahora gerente social, magíster en gerencia social por la Universidad Católica. Y es nuestro invitado porque nos está hablando de su tesis, la tesis de investigación que le dio el grado de magíster justamente en gerencia social. Les repito el nombre, si ustedes se acaban de incorporar, el tema es Lo que demandan los becarios en torno a las neurociencias y lo que ofertan las universidades participantes de la beca Vocación de Maestro. Hans, ¿cómo comenzamos a desmenuzar esta tesis? ¿Por dónde comenzarías? Yo creo que en la historia del Ministerio de Educación ha habido un momento de gloria, un momento memorable, y fue cuando el ministro Saavedra llevó la conducción de toda la institución. En ese momento hubo el convencimiento que se podían ejecutar cosas a través, por ejemplo, del Pronavec, ¿no? Los resultados que estaba dando Beca 18 era evidente, así evidente que en el Pronavec había algo, ¿no? que era eficaz. Entonces, en ese momento, para el año 2014, por una indicación de una política del ministerio, era ¿cómo hacemos para tener en el Perú mejores educadores, mejores profesores, ¿no? ¿Cómo hacemos para darle vuelta a esa realidad concreta que dice que los que estudian educación son los peores de la clase, o bueno, tú estudias educación porque no ingresaste a otra cosa? Entonces hubo esa iniciativa desde el ministerio de hacer a través del Pronavec, ¿no? esta nueva generación de profesores, y bueno, nos dieron esa indicación: creen una beca para convocar a los mejores estudiantes a que estudien educación. Eso en la línea de la revalorización docente, que era uno de los puntos que Saavedra planteó en su gestión, ¿no es cierto? Claro, es específicamente dentro de la línea de revalorización docente. Cuando nos llega el pedido al Pronavec, obviamente un pedido de esa naturaleza, que tenía mucha visibilidad y mucho interés político, tenía que recaer en el equipo que estaba demostrando que sabía lo que estaba haciendo. Por otra parte, y esto acá podríamos comentarlo como una suerte de off the record, una suerte de detrás de cámara, yo estaba trabajando de 8 a... Bueno, no había horario de salida, ¿no? Pero estábamos ahí trabajando y en las noches iba a las clases de la maestría, ¿no? Los días sábados yo estaba en la clase de la maestría y era en el marco de la maestría, en el marco de estudiar con mis profesores, donde yo diseñaba, donde yo aplicaba lo que veía en concreto en el Pronavec. De tal forma que, por ejemplo, si tenía un curso de monitoreo y evaluación, ¿no? Entonces yo iba y decía, bueno, voy a utilizar este curso para diseñar el programa de monitoreo y evaluación. Lógico, buena idea. ¿No? Y así fue como, al final, cuando tenía que entregar mis trabajos, yo entregaba la resolución directoral donde el programa aceptaba el proyecto que yo había hecho, ¿no? Entonces, creo que demostré en práctico que sí se podían mezclar el hecho de estar generando conocimiento y aplicándolo al mismo tiempo.
cuando el 2014 tuvimos la responsabilidad de llevar adelante esa política dentro de la revalorización docente, lo que propusimos fue crear esta beca Vocación de Maestro, ¿no? La beca Vocación de Maestro tiene por intención convocar a los egresados de la educación secundaria que tienen más o menos un promedio académico alto y que tienen la vocación de enseñar, que les nace el acto educativo. No es una beca para maestros de la escuela pública. No, es para formar a la próxima generación de profesores. Claro, entiendo. Entonces, meterme a diseñar la beca, a concebirla, a dimensionarla, a convencer a las universidades que se traguen un poco el rollo de eso que estaban haciendo, fue ideal en el marco de lo que yo venía cosechando desde el año 2008, que era una teoría que explique la relación del cerebro y la sociedad, ¿no? Y sobre todo de cómo va transformándose el cerebro por su paso por el sistema educativo. Creamos la beca y una de las cosas que yo me percaté en ese momento, mira, interesante fue eso, ¿no? Una de las cosas que uno se da cuenta en el camino fue que lo que yo sabía que era cómo funciona el cerebro, para decirlo rápido, lo que yo sabía que era neurociencia aplicada a la educación, en ese momento me di cuenta que era lo que estaba de moda, ¿no? Yo hasta ese momento no había sido consciente de la dimensión del poder que tenía, pero en ese momento me di cuenta que todas, al momento de analizar los programas académicos de las carreras, pues tuvimos que convocar como a 10 universidades para todas las facultades de educación, al momento de conversar con los directores de las escuelas, con los rectores, ¿no? De ver el perfil del egresado de los educadores, me di cuenta pues que la neurociencia era un fenómeno sumamente importante y sobre todo que había mucha confusión en torno a la neurociencia. Entonces, a partir de ahí, identifiqué el campo en el que quería centrar mi investigación de grado, ¿no? Y bueno, me tomó algunos años desarrollarla, ¿no? Hasta que finalmente se concluyó y bueno, ahí está, ¿no? ¿Y qué es aquello entonces que demandan los becarios en términos de neurociencias? Lo primero que demostramos es que los estudiantes de educación, ¿no? Los becarios de la beca Vocación de Maestro, tenían, como en general podemos encontrar en cualquier persona, un interés importante hacia las neurociencias. Hay una valorización positiva hacia las neurociencias. Eso no nos llamó la atención, pero sí nos confirmó que estábamos en el espacio adecuado. Lo segundo que encontramos fue que aquellos estudiantes que tenían más interés hacían más cosas para informarse en torno a las neurociencias. O sea, miraban más películas, documentales, revistas, leían artículos científicos, asistían a clases donde había neurociencia, etcétera. O sea, como que tenían un vínculo mayor, un acercamiento, destinaban más tiempo, había un interés mayor, una motivación más consciente en torno a las neurociencias. Eso fue lo segundo que encontramos. Y lo tercero fue algo que en una primera instancia nos alarmó, pero que luego, revisando un poco de bibliografía, esencialmente corte internacional, porque este tipo de estudios solamente se han dado en Inglaterra, en Estados Unidos, ¿no? Nosotros fuimos los primeros que lo hemos trabajado acá en el Perú, fue que uno esperaría que el estudiante o la persona que se informa más en torno a la neurociencia sepa más de neurociencia. Y al mismo tiempo esperarías que el estudiante que sabe más está menos confundido. O apela más a la neurociencia para la resolución de sus problemas. Cierto. Pero ¿eso no pasa? Lo que encontramos fue lo contrario. No te creo. O sea, lo que encontramos fue que los estudiantes que tenían más interés destinaban más tiempo a informarse en torno a la neurociencia. Y que evidentemente sabían más de neurociencia que el que no tenía interés. Pero el hecho de saber más no los vacunaba de estar contaminados con lo que se llama neuromitos. Lo que encontramos fue que los estudiantes que más sabían eran los más contaminados. Claro, tú dices, mientras más sé de neurociencias, más voy a aplicar este conocimiento científico para desarmar, ¿no es cierto?, estereotipos, prejuicios, actitudes, porque tengo ese conocimiento. Y tú me dices que lo que encontraste fue que no había eso. No, era todo lo contrario. Eso es impresionante. Era todo lo contrario. Entonces, la fuerza de la costumbre. Podría ser la fuerza de la costumbre, o podría ser, que lo que nosotros hemos concluido, es que la propia neurociencia aplicada a la educación, la forma como se está trabajando la neurociencia aplicada a la educación, esté contaminada en sí misma. Entiendo. ¿No? Y no he encontrado la forma de saber llegar
a los educadores para que la utilicen. Y entonces, en ese momento, hicimos una revisión bibliográfica a ver si podíamos explicar eso, y lo que encontramos fue que un fenómeno similar se había encontrado en una cohorte de profesores en Inglaterra, en otra cohorte de profesores en Grecia, ¿no? Fenómenos similares se iban revelando ya en Chile, en Argentina, ¿no? Entonces eso, bueno, nos llenó un poco de orgullo y nos llevó a plantear, bueno, si los estudiantes que van a ser los futuros maestros, están tan interesados por la neurociencia, ¿qué están ofreciendo las universidades? Bueno, y lo que vimos es que en todas las universidades hay cursos de neurociencia. Hay una cátedra donde el estudiante puede ver satisfecha su necesidad, su demanda por conocer eso que sabe la neurociencia. Pero si identificábamos que el problema no estaba en que exista una cátedra, sino en el conocimiento en sí, entonces luego tuvimos que revisar qué se estaba enseñando cuando se enseñaba neurociencia. ¿Es posible que los nuevos avances y los nuevos conocimientos en neurociencia estén deconstruyendo viejos conocimientos, antiguos saberes, y haya cierta resistencia o cierto miedo a entrar por estas dinámicas? Yo creo que sí se está deconstruyendo mucho, pero al mismo tiempo, por, digamos, problemas filosóficamente profundos de la neurociencia cognitiva, que es la rama más fuerte de la neurociencia, se están, al mismo tiempo que tumbando mitos, se están construyendo otros estereotipos y otros mitos. Y ese era nuestro problema, ¿no? Porque eso fue lo que encontramos. Seres humanos somos, pues, Hans. Entonces, lo que encontramos fue con esta investigación fue que las universidades pueden de algún modo satisfacer, ¿no?, la demanda de los becarios en torno a su interés por la neurociencia, pero lo que identificamos fue que de modo transversal en todas las facultades de educación que actualmente brindan este servicio de educación superior, se está enseñando la misma neurociencia que en ese momento identificamos, y luego ha habido otra evidencia también nuestra y de otros lados que se ha generado, para revelar que hay problemas profundos en la neurociencia. Eso no se está tomando en consideración. Cuando hablas de problemas profundos en la neurociencia, ¿estás hablando de la propia disciplina? ¿Estás hablando de aquellos que la transmiten y la interpretan? ¿O estamos hablando de la falta de capital humano en nuestro país, de gente que se involucre en las neurociencias a profundidad y que la investigue de tal manera que la ponga al servicio de la academia? No, yo creo que el problema de la neurociencia es no reconocer que existen varias formas de hacer neurociencia y creer de lleno que existe un único modo, y ese único modo se llama neurociencia cognitiva. Y el problema de la neurociencia cognitiva radica en el mismo hueso, en la misma médula de la neurociencia cognitiva. Para decirlo en términos filosóficos, la neurociencia cognitiva carece de una teoría filosófica que le permita atreverse a hacerse preguntas trascendentales. Última pregunta, porque el tiempo me gana. Ante esta situación, ¿qué deben hacer entonces los estudiantes de educación que quisieran apoyar más su especialidad, su expertise, el conocimiento que van adquiriendo en esta neurociencia que no termina de cuajar como tú lo planteas, Hans? La gran recomendación de la investigación fue que la solución no es individual. La solución no pasa por una toma de conciencia, la solución no pasa porque una persona en sí, estudiante, profesor o lo que fuere, se diga a sí mismo todos los días en la mañana voy a hacer X, Y, Z. La solución es un tema de gestión. La solución pasa porque la institución que se encarga de gestionar este programa de becas, que es el PRONAVEC, lidere sobre las universidades la implementación de modo supraindividual, de modo institucional, la implementación de una forma crítica de investigar, de conocer y de enseñar lo que la neurociencia actualmente está revelando. Lamentablemente, tras el cambio de gobierno... ¿Qué pasó con el centro de investigación? Lo decapitaron, ¿no? O sea, lo decapitaron de lleno. Qué historia tan común. A mí poco tiempo después, bueno, ya no
no había forma de que me soporten allá adentro, ¿no? También me excluyeron, y prueba de eso, y yo creo que esto es un poquito lo que demuestra el valor de lo que estamos haciendo. A los 2 meses desaparece el centro, desaparece cualquier indicio de investigación, se volvió a hacer la propia gestión, ¿no? Se perdió la certificación ISO, ¿no? Y lo que tú tienes ahora cuando se analiza el Pronavec, que todavía existe, pues un cadáver que va caminando, ¿no? Lo único que tenemos adentro es gente a la cual tiene el puesto de gestiones de investigación, que tienen el duplicado salario de lo que nosotros gozamos en ese momento, ¿no? Y sin embargo, el Pronavec, desde el año 2017, no ha producido ni un solo documento técnico. Están repitiendo lo que nosotros hemos hecho. Es más, nosotros hemos revisado la vez pasada el documento del presupuesto por resultados, y es lo mismo que nosotros habíamos dejado hace 3 años. Tremendo. Hans, me tengo que ir. En 30 segundos, ¿estás dedicado a la docencia? Esencialmente a comprender el sistema nervioso en su paso por el sistema educativo, que incluye el jardín, la educación primaria, la educación secundaria y la educación superior. ¿Dónde estás dictando? Bueno, en la Católica, estoy dictando en la Universidad de San Marcos, en la Universidad Wiener, ¿no? Dicto, y bueno, y tengo un centro donde trabajo que queda en La Molina, se llama... ¿Te has dedicado a la academia, Rinconada. entonces? A la academia y a la clínica, ¿no? Okay. Porque en mi centro tratamos niños que tienen problemas del desarrollo. Que ¿Cómo para se llama, nosotros, perdón? Rinconada, Centro de Desarrollo Infantil Rinconada. Rinconada. ¿No? Donde, bueno, ahí brindamos Perfecto. lo que podamos hacer. Hans, muchas gracias. Bueno, nada, Gracias por haberte tomado algunos minutos de tu tiempo para estar con nosotros. Okay. Hans Contreras, ya lo escucharon, médico, educador, poco científico también, si ustedes quieren, hombre de la academia, pero también de la clínica, que ha estado con nosotros, hablándonos de una tesis fantástica y una aproximación al mundo de las neurociencias al cual hay que asomarse. Nos vamos, punto final. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar en Espacio de Gestión.